Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU. A continuación vamos a resumir algunos conceptos. Definiendo lo que es el MRU, diremos que es aquel movimiento que tiene como trayectoria una línea recta, sobre el cual los espacios recorridos por el móvil son directamente proporcional a los intervalos de tiempo empleados. Además, se caracteriza por mantener su velocidad constante en módulo, dirección y sentido durante todo el movimiento. Aquí podemos ver la gráfica de un móvil y este se está moviendo a lo largo de la línea recta. Y como vemos, a espacios iguales, tiempos iguales. Eso significa que tanto el espacio como el tiempo están relacionados de una manera directamente proporcional. Es decir, que su cociente es una constante. Entonces podríamos decir que el móvil se desplaza 3 metros por cada segundo, 3 metros por cada segundo y así sucesivamente. Entonces diremos que la velocidad 3 metros por segundo es una velocidad constante o uniforme. También diremos que por convención la velocidad tendrá signo positivo si es que éste se mueve hacia la derecha y llevará signo negativo si se mueve en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Entonces diremos que el signo nos indica únicamente el sentido en el que se realiza el desplazamiento. En dicho movimiento se plantea la siguiente ecuación, que el espacio recorrido es igual al producto del módulo de la velocidad por el tiempo transcurrido. Si nosotros queremos despejar la velocidad, entonces el tiempo que está multiplicando pasará a dividir al primer miembro. Entonces diremos que el módulo de la velocidad es igual al cociente del espacio recorrido entre el tiempo. De igual manera, si nosotros queremos despejar en la primera ecuación el tiempo transcurrido, entonces la velocidad que está multiplicando pasará a dividir al primer miembro. Entonces diremos que el tiempo transcurrido es igual al cociente del espacio recorrido entre el módulo de la velocidad. A continuación vamos a estudiar lo que es gráficos del MRU respecto al tiempo. Y aquí existen dos gráficos. El primero es distancia versus tiempo y el segundo velocidad versus tiempo. Analizando el primer gráfico, distancia versus tiempo, aquí nos dicen que su gráfica es una línea recta y su pendiente es la velocidad. Aquí tenemos a dos ejes, el eje de las abscisas, donde está el tiempo en segundos, y el eje de las ordenadas, donde está el espacio recorrido, que está en metros. Y la línea azul que vemos aquí es la línea recta que representa el movimiento. Esta gráfica representa el movimiento del móvil que analizamos inicialmente. Entonces, como vemos, en el primer segundo de recorrido habrá recorrido 3 metros. A 2 segundos de recorrido habrá recorrido 6 metros y a 3 segundos de recorrido habrá recorrido 9 metros. Además nos dice que la pendiente de dicha recta me determina la velocidad. Y nosotros sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo que forma esta línea recta azul con el eje del tiempo. Y el ángulo formado es θ. Entonces la pendiente sería tangente de θ. Para poder hallar su valor de dicha pendiente, lo podemos hacer de tres maneras. Aquí tenemos un triángulo rectángulo pequeño. Y si nosotros queremos hallar la tangente del ángulo θ en dicho triángulo, nosotros sabemos que eso es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente vale 1. Entonces la tangente en dicho triángulo sería 3 entre 1. La segunda manera de obtener la tangente o pendiente es en el triángulo rectángulo mediano que vemos aquí. Y diremos que la tangente de θ es cateto opuesto que vale 6 entre cateto adyacente que vale 2. Y eso me da 6 entre 2. Y también podemos hallar dicha pendiente o tangente en el triángulo rectángulo grande que vemos aquí. Y diremos que la tangente de θ es cateto opuesto que vale 9 entre cateto adyacente que vale 3. 9 entre 3. Entonces la tangente se calculará de la siguiente manera. 3 entre 1, eso me da 3. 6 entre 2, eso también me da 3. Y 9 entre 3,
eso también me da 3. Entonces diremos que la pendiente se conserva en todo el movimiento. Además sabemos que la pendiente es igual a la velocidad. Por tal motivo diremos que la velocidad es igual a 3 metros por segundo. Y eso es constante en todo su recorrido. Es por eso que el movimiento es uniforme. Ahora pasamos a la siguiente gráfica, que es velocidad versus tiempo. Y nos dice que su gráfica es una línea horizontal y la distancia será igual al área bajo la línea limitada por el tiempo. Entonces, esta gráfica también analiza el movimiento del móvil del inicio. Entonces, como la velocidad del móvil es 3 metros por segundo y es constante o uniforme, quiere decir que estará representado por una línea recta paralela a la línea del tiempo. Y como dice la definición, el área bajo la línea de la velocidad representará el espacio. Acá vamos a hacer 3 análisis. El primer análisis es para un tiempo transcurrido de 1 segundo. Entonces, para el primer segundo, el espacio recorrido será el siguiente. Nosotros tapamos aquí y entonces nos queda el área del rectángulo 3 por 1 y eso me da 3 metros. Ahora ya haremos el espacio recorrido para un tiempo de 2 segundos. Entonces, para 2 segundos se determina este rectángulo y su área sería 3 por 2 y eso me da 6 metros, que sería el espacio recorrido. Ahora analizaremos para los 3 primeros segundos. Entonces, cuando t es igual a 3 segundos, entonces se determina todo este rectángulo y el área será el producto de 3 por 3, eso me da 9 metros. Y ese sería el espacio recorrido en los 3 primeros segundos. A continuación analizaremos el MRU para 2 móviles. En el primer caso tenemos tiempo de encuentro representado con T sub E y en un segundo caso tenemos el tiempo de alcance representado por T sub A. En el primer caso tenemos una gráfica con 2 móviles que se están moviendo en sentidos contrarios. El móvil A y el móvil B, que están separados inicialmente por un espacio E. Y dichos móviles van uno al encuentro del otro. Si nosotros decimos que en esta línea se produce el encuentro, entonces el móvil A habrá recorrido un espacio E sub 1 y el móvil B habrá recorrido un espacio E sub 2 en tiempos iguales a T sub E, tiempo de encuentro. Por geometría nosotros podemos plantear la siguiente ecuación, que E sub 1 sumado con E sub 2 es igual al espacio E, al espacio de separación al inicio del movimiento. Además también sabemos que el espacio E sub 1 recorrido por el móvil A es igual al producto de la velocidad del móvil A por el tiempo transcurrido, tiempo de encuentro. De igual manera podemos hacer para el espacio E sub 2 es igual al producto de la velocidad del móvil B por el tiempo transcurrido, tiempo de encuentro. Y eso es igual a E. Si nosotros nos damos cuenta, en estos dos términos hay un factor común, que es el tiempo de encuentro. Factorizando el tiempo de encuentro, entonces sería tiempo de encuentro, abrimos paréntesis, por velocidad del móvil A más velocidad del móvil B. Si nosotros queremos despejar el tiempo de encuentro, este paréntesis que está multiplicando pasaría a dividir al segundo miembro. Entonces encontraríamos que la fórmula para el tiempo de encuentro es igual al espacio entre la suma de la velocidad del móvil A más la velocidad del móvil B. Ahora, en el segundo caso del tiempo de alcance, vemos al móvil A y al móvil B que se mueven en el mismo sentido, hacia la derecha, y que inicialmente están separados por un espacio E. Además, se debe cumplir que la velocidad del móvil A tiene que ser mayor que la velocidad del móvil B para que suceda el alcance. Imaginemos que a la altura de esta línea se ha producido el alcance. Entonces diremos que el móvil A habrá recorrido un espacio E sub 2 y también diremos que el móvil B habrá recorrido un espacio E sub 1, ambos en tiempos iguales al tiempo de alcance. Entonces, por geometría podríamos plantear la siguiente ecuación, que la resta del espacio E sub 2
menos S1 es igual al espacio E, espacio de separación al inicio de dichos móviles. También sabemos que el espacio S2 es igual al producto de la velocidad del móvil A por el tiempo transcurrido, tiempo de alcance. De igual manera, para el espacio S1 es igual al producto de la velocidad del móvil B por el tiempo transcurrido, que es T sub A, tiempo de alcance, y es igual a E. Como vemos, en ambos términos hay un factor común, T sub A. Factorizando T sub A, dentro de paréntesis nos queda velocidad del móvil A menos velocidad del móvil B, y eso es igual a E. Si nosotros queremos despejar T sub A, entonces este paréntesis que está multiplicando pasaría a dividir al segundo miembro. Entonces la ecuación del tiempo de alcance sería igual al espacio entre la diferencia de la velocidad del móvil A menos la velocidad del móvil B. No se olviden, la condición es que la velocidad del móvil A tiene que ser mayor que la velocidad del móvil B, que va delante del primero. A continuación estudiaremos algunos conceptos fundamentales, para lo cual vamos a analizar la siguiente figura. Aquí vemos a un ratoncito que se mueve en un laberinto, desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces el primer concepto sería móvil, y dice así: es el cuerpo o partícula que realiza el movimiento. Además pueden ser animales en movimiento, así como el ratoncito que vemos en la figura, y también a personas en movimiento. El segundo concepto sería trayectoria, y dice que es la figura geométrica que describe el movimiento o ruta descrita. Como vemos en la gráfica, la trayectoria del ratoncito será la que sigue la línea punteada, desde el punto inicio hasta el punto final. El siguiente concepto sería espacio recorrido, representado por la letra minúscula E, y dice que es la longitud o medida de la trayectoria. Entonces, si nosotros queremos hallar el espacio recorrido por el ratoncito, lo que tendríamos que sumar sería el espacio S1 recorrido en forma vertical, el espacio S2 recorrido en forma horizontal y el espacio S3 recorrido en forma vertical, desde el punto inicial al punto final. Entonces diremos que el espacio recorrido E es igual a la suma de S1 más S2 más S3. El siguiente concepto sería desplazamiento, representado por el vector D. Es una cantidad vectorial y dice así: vector dirigido desde la posición inicial hasta la posición final. Indica el cambio de posición. Entonces, si nosotros vamos a la gráfica, el vector desplazamiento está representado por el vector rojo, vector D, que parte desde el punto de inicio y llega a su punto final. Muy bien, el siguiente concepto es la velocidad promedio, que es representado por V sub P, y dice así: es la relación que existe entre el espacio recorrido y el tiempo empleado. Entonces diremos que la velocidad promedio es igual al cociente del espacio recorrido entre el tiempo empleado. El siguiente concepto es la velocidad media, representado por V sub M, y dice así: es la relación que existe entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Entonces diremos que la velocidad media es igual al módulo del vector desplazamiento entre el tiempo empleado. Jóvenes, no se olviden que hay que tener en cuenta algunas equivalencias y valores para este tipo de movimiento. La primera equivalencia sería la siguiente: saber que 1 km por hora es igual a 5/18 metros por segundo. El primer valor que tenemos que saber es que la velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo, y esto a su vez es igual a 1224 kilómetros por hora. Y además que la velocidad de la luz es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien. Se dice que la luz es una emisión de energía a través de fotones que carecen de masa. Por eso posee una increíble velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Mientras que el sonido está formado por ondas mecánicas que se propagan por un medio material.
que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Si el medio es el aire, la velocidad de propagación es 340 metros por segundo. Se dice que un vehículo se mueve a una velocidad de Mach 1 cuando se mueve a la velocidad de la luz. Y si el vehículo se mueve a una velocidad Mach 2, eso significa que se mueve al doble de la velocidad de la luz. Eso quiere decir que dicho vehículo se está moviendo con velocidades supersónicas. Pero si dicho vehículo se mueve con una velocidad mayor a 5 veces la velocidad de la luz, se dice que se estará moviendo a velocidades hipersónicas. Entonces, jóvenes, con respecto al sonido, no se olviden que la velocidad de sonido, cuando se propaga en medios sólidos, será mayor a la velocidad del sonido cuando se propaga en medios líquidos, y este a su vez será mayor a la velocidad del sonido que se propaga en medios gaseosos. A continuación resolveremos una serie de ejercicios. A continuación pasaremos al ejercicio número 1, y él nos dice hallar la distancia recorrida por el tren bala de Japón que viaja a 320 km por hora durante 15 minutos. Entonces, para este ejercicio vamos a aplicar la ecuación del MRU, que dice que el espacio recorrido es igual al producto de la velocidad por el tiempo. Reemplazando datos, nosotros sabemos que la velocidad es igual a 320 km por hora. Muy bien. Ahora, multiplicándolo por el tiempo, y como nos damos cuenta, el tiempo está en minutos, y como la velocidad está en kilómetros por hora, entonces tendríamos que pasar el tiempo de minutos a horas. Nosotros sabemos por equivalencia lo siguiente, que 60 minutos equivalen a una hora. Por tal motivo, 30 minutos equivaldrán a media hora, y concluiríamos que 15 minutos equivale a un cuarto de hora. Ahora sí, reemplazando el tiempo, diremos que es por un cuarto de hora. Haciendo las simplificaciones del caso, hora arriba con hora abajo se cancela, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 320, eso me da 80. Entonces E es igual a 80 kilómetros. Eso significa que el tren bala en 15 minutos habrá recorrido una distancia de 80 kilómetros. Pasando al ejercicio número 2, él nos dice qué tiempo tarda un Boeing 777 cuya velocidad de crucero es 500 km hora para recorrer 750 kilómetros. Como acá nos están dando la velocidad del Boeing y nos dicen que es velocidad de crucero, eso significa que la velocidad del Boeing es una velocidad constante, igual a 500 km por hora. Y además nos están dando de dato el espacio recorrido. Por tal motivo, aplicaremos la fórmula en la cual el tiempo empleado está despejada. Entonces diremos que el tiempo empleado es igual al cociente del espacio recorrido entre la velocidad. Reemplazando datos, nosotros sabemos que el espacio recorrido es 750 kilómetros entre la velocidad del Boeing, que es 500 kilómetros por hora. Haciendo las simplificaciones del caso, kilómetro arriba con kilómetro abajo se cancela, un 0 arriba con un 0 abajo se cancela, 25ava de 50, eso es 2, 25ava de 75, eso es 3, entonces nos queda 3 entre 2, y eso es igual a 1,5 horas. Eso significa que el Boeing habrá recorrido una distancia de 750 kilómetros en hora y media, y esa sería la respuesta. El ejercicio número 3 nos dice: Jaimito, cuando se dirige al colegio, realiza el recorrido que muestra la figura en un tiempo de 25 segundos. Nos están pidiendo hallar el recorrido, el desplazamiento,
su velocidad promedio y su velocidad media. Entonces lo primero que vamos a hallar es el espacio recorrido. Y nosotros sabemos que el espacio recorrido por Jaimito será igual a la suma de la primera trayectoria de 10 metros más la segunda trayectoria de 15 metros más la tercera trayectoria de 10 metros. Y eso nos da 10 más 15, 25, y 25 más 10, 35 metros. A continuación hallaremos el desplazamiento. Y nosotros sabemos que el vector desplazamiento es aquel que une el punto inicial con el punto final, trazando la distancia de desplazamiento sería ese segmento, que lo llamaremos segmento D. Para hallar el desplazamiento tendríamos que formar el siguiente triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo nosotros nos damos cuenta, si este segmento vale 10 metros, entonces este segmento también valdría 10 metros. Si este segmento vale 15 metros, entonces este segmento también valdría 15 metros. Entonces, para hallar el módulo del desplazamiento, aplicaríamos el teorema de Pitágoras en dicho triángulo rectángulo. Pero si nosotros nos damos cuenta, el cateto de 15 metros es como 3K, el cateto de 20 metros es como 4K. Entonces estamos en un triángulo rectángulo pitagórico. Por tal motivo, el desplazamiento será de la forma 5K. Y de acá nos damos cuenta que 3 por 5 me da 15 y que 4 por 5 me da 20. Por tal motivo, el desplazamiento sería igual a 5 por 5 y eso sería 25 metros. Y esa sería una de las respuestas. A continuación pasaremos a hallar la velocidad promedio. Y la velocidad promedio es igual al espacio recorrido entre el tiempo empleado. El espacio recorrido por Jaimito es 35 metros entre el tiempo empleado, que es de 25 segundos. Haciendo las simplificaciones del caso, quinta de 25, eso es 5, y quinta de 35, eso es 7. Y 7 entre 5, eso me da 1.4 metros por segundo. Y esa sería la velocidad promedio. Terminaríamos hallando la velocidad media. Y la velocidad media se calcula como el cociente del módulo del desplazamiento entre el tiempo empleado. El módulo del desplazamiento es 25 metros y el tiempo empleado es 25 segundos. Y nosotros sabemos que 25 entre 25, eso me da 1 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 4 nos dice: Messi se traslada todas las mañanas a sus entrenamientos en el Camp Nou, llegando a las 10 a.m. Cierto día se trasladó al doble de velocidad acostumbrado y llegó al estadio a las 9 a.m. La pregunta es: ¿a qué hora sale siempre de su casa? Entonces, como vemos, Messi todas las mañanas se traslada en su convertible deportivo al estadio, que está a una distancia E, con una velocidad B y demorándose un tiempo T. Además nos dice que en un cierto día Messi se trasladó al doble de velocidad, llegando a las 9 a.m. Eso significa que llegó una hora antes de lo acostumbrado. Entonces el tiempo empleado habrá sido T menos una hora para recorrer el espacio E. Entonces, aplicando las ecuaciones para el primer caso, diremos que el espacio recorrido E es igual al producto de la velocidad B por el tiempo.
en un segundo caso, nos dice que el espacio recorrido es igual a la velocidad, que en este caso es el doble 2b por el tiempo empleado, que en este caso sería t menos 1 hora. Muy bien. Como los espacios son iguales, entonces igualamos expresiones. Diremos que b por t es igual a 2b por t menos 1. Haciendo las simplificaciones del caso, b en el primer miembro con b en el segundo miembro se cancela, entonces diremos que t es igual, aplicando la ley distributiva, 2t menos 2. Despejando el tiempo, diremos que t es igual a 2 horas. Pero como nos están preguntando a qué hora sale siempre de su casa, entonces diremos que si tiene acostumbrado llegar a las 10 a.m. y el recorrido lo hace en 2 horas, entonces él estaría saliendo todas las mañanas de su casa a las 8 a.m. y esa sería la respuesta. El ejercicio número 5 nos dice: el tren Oriente Express, uno de los más lujosos del mundo, viaja a 45 km por hora. Al ingresar a un túnel de 550 metros de longitud, demora 1,2 minutos en salir de él. Nos está pidiendo hallar la longitud del tren. Como vemos en el enunciado, nos están dando los siguientes datos: la velocidad del tren, que es 45 km por hora, y la longitud del túnel, que es 550 metros. Como la longitud del túnel está en metros, sería conveniente pasar a la velocidad a metros por segundo. Entonces diremos que la velocidad de 45 km por hora, aplicándole el factor de conversión, sería 45, y nosotros sabemos que 1 km por hora es igual a 5/18 metros por segundo. Entonces lo multiplicamos por 5/18 metros por segundo. Haciendo las simplificaciones del caso, novena de 18 es 2, novena de 45 es 5, y 5 por 5, eso me da 25, y 25 entre 2, eso me da 12,5 metros por segundo. Además nos están dando de dato el tiempo que demora en ingresar y salir el tren del túnel, que es de 1,2 minutos. Pero como la velocidad está en metros por segundo, sería conveniente pasar dicho tiempo a segundos. Entonces diremos: el tiempo es igual a 1,2 minutos, y nosotros sabemos que por conversión, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, multiplicando 1,2 por 60, eso me da 72 segundos. Para este tipo de ejercicio es conveniente analizar un punto que se encuentre en la parte posterior del tren, es decir, en la parte trasera. Analizando este punto rojo, diremos que dicho punto se encontrará en esta posición en el momento que el tren comienza a ingresar al túnel, y el punto se encontrará en esta posición cuando el tren termine de salir del túnel. Entonces, analizando el movimiento de dicho punto, nosotros sabemos por fórmula que el espacio que recorre dicho punto es igual a la velocidad del punto por el tiempo transcurrido. El espacio que recorre dicho punto desde su posición inicial hasta su posición final sería la longitud del tren, que vale L, más la longitud del túnel, que vale 550 metros, y eso sería igual a la velocidad del punto. Como el punto pertenece al tren, entonces adquiere la misma velocidad del tren, y eso es 12,5 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que demora
en entrar y salir el tren de dicho túnel. Y eso es 72 segundos. Entonces diremos que la longitud del tren es igual 12,5 por 72, eso me da 900 metros. El 550 pasará a restar al segundo miembro, entonces sería 900 menos 550, esto me da 350 metros. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 6 nos dice: Naruto corre hacia Sasuke, que está recostado en una pared, con una velocidad de 180 km por hora, y a cierta distancia lanza un grito de ataque, y 5 segundos más tarde escucha su eco. Si la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, nos están preguntando a qué distancia de Sasuke lanzó el grito. Como nos damos cuenta, aquí nos están dando la velocidad de Naruto, que es de 180 km por hora. Y además nos están dando la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Entonces, como la velocidad del sonido está en metros por segundo, sería recomendable pasar la velocidad de Naruto a metros por segundo. Entonces diremos velocidad de Naruto igual a 180 kilómetros por hora. Nosotros sabemos por equivalencia, 1 kilómetro por hora equivale a 5/18 metros por segundo. Haciendo las simplificaciones del caso, 18/1, 18 de 180, eso me da 10. Entonces, 10 por 5, eso me da 50 metros por segundo. Muy bien, y aquí observamos que en el momento que Naruto lance el grito de ataque, él se encuentra a una distancia A de Sasuke. Además, nos dice que 5 segundos después de su avance, escuchará su eco. Entonces sería recomendable hacer el análisis del movimiento durante ese tiempo. Entonces haríamos un análisis tanto para Naruto como para el sonido. Entonces colocamos Naruto y sonido. Entonces, estudiando el movimiento de Naruto, diremos que el espacio recorrido es igual a la velocidad de Naruto por el tiempo empleado. El espacio recorrido durante los 5 segundos será este segmento, y ese segmento se obtiene restando las longitudes de A y B. Entonces, el espacio recorrido en los 5 segundos sería A menos B. Y eso es igual a la velocidad de Naruto, que vale 50 por el tiempo recorrido, que hemos dicho que es 5 segundos. Entonces diremos que A menos B es igual 50 por 5, eso me da 250. A continuación estudiaremos el movimiento del sonido. Entonces la ecuación nos dice que el espacio recorrido por el sonido será igual a la velocidad del sonido por el tiempo transcurrido. El espacio que recorre el sonido es a partir del momento que Naruto lance el grito. Entonces el sonido habrá recorrido una distancia A hasta el momento que choca con la pared y regresará con la misma velocidad una distancia B, encontrando a Naruto, el cual escucha su eco. Entonces la distancia recorrida por el sonido será A más B. Entonces diremos que A más B es igual a la velocidad del sonido, que en este caso es 340 metros por segundo. Chicos, no se olviden, el sonido siempre mantendrá su velocidad cuando choca con obstáculos. Entonces sería 340 metros por segundo por el tiempo de análisis, que es de 5 segundos. Entonces diremos que A más B es igual 340 por 5, eso me da 1700. Como nos damos cuenta, hemos obtenido un sistema de ecuaciones. Y como nos están pidiendo
a qué distancia de Sasuke lanzó el grito. Entonces, para hallar esa distancia A, será recomendable sumar miembro a miembro ambas ecuaciones. Entonces, sumando los primeros miembros, A menos B más A más B, menos B con más B se elimina, y A más A, eso me da 2A. Ahora sumamos los segundos miembros, eso me da 1950. Muy bien. Despejando A, el 2 que está multiplicando pasará a dividir. Entonces 1950 entre 2, eso me da 975 metros. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 7 nos dice: una lancha tarda 3 minutos en recorrer una distancia de 900 metros en un río cuando navega a favor de la corriente, y tardaría 5 minutos si lo haría contra la corriente. Nos están pidiendo hallar la velocidad de la lancha y de la corriente del río. Entonces, aquí vamos a hacer dos análisis. Uno, cuando la lancha se mueve a favor de la corriente, y otro, cuando la lancha se mueve en contra de la corriente. Entonces pondríamos a favor para el primer caso y en contra para el segundo caso. Entonces, para el primer caso, cuando la lancha viaja a favor de la corriente, vemos que los sentidos de las velocidades, tanto de la lancha como del río, son iguales. Entonces, la velocidad resultante que adquiere la lancha será la suma de la velocidad de la lancha más la velocidad del río. Planteando la ecuación del movimiento, para este primer caso diremos que el espacio recorrido es igual al producto de la velocidad por el tiempo. El espacio recorrido sería 900 metros, y esto es igual a la velocidad resultante de la lancha. Como hemos dicho, es la suma del módulo de la velocidad de la lancha más el módulo de la velocidad del río por el tiempo transcurrido. Y el tiempo transcurrido para el primer caso es de 3 minutos. Sería recomendable pasar de minutos a segundos. Y nosotros sabemos que la equivalencia es que un minuto es 60 segundos. Entonces sería 3 por 60. Aquí sería 180 segundos. Haciendo las simplificaciones del caso, un 0 con un 0 se cancela, 18 de 18 es 1 y 18 de 90, eso me da 5. Entonces obtenemos la siguiente ecuación, que 5 es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del río. Ahora pasamos al segundo caso, en el que la lancha viaja en sentido contrario a la corriente. Entonces, planteando la ecuación del movimiento, diremos que el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo. El espacio recorrido para el segundo caso también es de 900 metros. Entonces colocamos 900 es igual, y la velocidad resultante que adquiere la lancha en este segundo caso sería el siguiente. Como vemos, el sentido de las velocidades son contrarias. Entonces la velocidad resultante sería la resta de la velocidad de la lancha menos la velocidad del río. Entonces colocamos velocidad sería módulo de la velocidad de la lancha menos el módulo de la velocidad del río por el tiempo empleado. Y para este segundo caso, que viaja contra la corriente, se va a demorar 5 minutos. Entonces es recomendable pasar de minutos a segundos. Y nosotros sabemos que un minuto es 60 segundos. Y 5 por 60, eso me da 300. Haciendo las simplificaciones del caso, dos ceros del 300 se eliminan con los dos ceros del 900. Tercia de 3 es 1 y tercia de 9 es 3. Entonces la ecuación que nos queda sería 3 es igual a la velocidad de la lancha menos la velocidad del río. Como vemos, hemos obtenido un sistema de ecuaciones. Y en este caso es recomendable sumar miembro a miembro ambas ecuaciones. Sumando los primeros miembros, 5 más 3, eso me da 8. Esto es igual.
Sumando los segundos miembros, obtenemos que B sub L más B sub L, eso es 2 veces B sub L, y más B sub R con menos B sub R se cancela. Entonces, despejando la velocidad de la lancha, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir al primer miembro. Y 8 entre 2, eso me da 4 metros por segundo. Y esa sería la velocidad de la lancha. A continuación pasaremos a hallar la velocidad del río. Y esto lo vamos a hallar en la primera ecuación. Entonces diremos que 5 es igual a la velocidad de la lancha, que vale 4 metros por segundo, más la velocidad del río. Despejando la velocidad del río, el 4 que está sumando pasará a restar al primer miembro. Y 5 menos 4, eso me da 1 metro por segundo. Y esa sería las respuestas. Jóvenes, antes de terminar este video, quisiera mandar un gran saludo a mi amigo el doctor Juan Mendoza, quien tiene su canal en YouTube con su mismo nombre. En él encontrarán videos muy interesantes del curso de biología, que es la ciencia de la vida. Además encontrarán videos motivacionales, como también videos en los cuales les aconseja cómo escoger una carrera universitaria, y además de la mentalidad que se debe tener para afrontar un examen de admisión. Así es que, jóvenes, no se olviden, les recomiendo que se suscriban a su canal. Además, quisiera decirles que va a haber un segundo video de este tema donde aplicaremos gráficas y las ecuaciones del tiempo de alcance y tiempo de encuentro. Así es que, jóvenes, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.